por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto. Bueno, con este tema de la migración, sobre todo reciente, de Siria hacia Europa, pero como ya se mencionaba, pues mucha gente se ha quedado en otros lugares de la región, no necesariamente en Europa. Y hablabas de 4,5 millones hablaban ustedes de 4,5 millones de refugiados, más 6 o 7 millones de desplazados dentro de propio Siria. Esto, como empezaban ustedes a comentar, tiene tremendos impactos sociales, económicos también. De pronto te llega tal cantidad de gente, algo tiene que hacer, ¿no? Y ha sido la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Digamos, la reacción de los países ha sido como muy diferente. ¿Cómo se podría catalogar, digamos, o cómo lo ven ustedes? Pues mira, yo creo que en el caso de la Unión Europea, lo que se está viendo es una división muy fuerte, especialmente entre, bueno, primero los países que están recibiendo, que son los primeros que reciben a las personas, ¿no? En este caso, pues Italia, un poquito menos en este momento, pero por ejemplo el año pasado todavía estaba recibiendo a muchos refugiados, o muchos migrantes, Grecia, y los otros países de los Balcanes, ¿no? Entonces, inclusive hay una decisión del Corte Suprema de la Unión Europea que dice que Grecia no está cumpliendo con la forma de registrar, etcétera, etcétera, y recibir a los migrantes. Entonces, según la Convención de Dublín, si después podemos hablar un poco de eso, porque la Convención o la regulación de Dublín lo que indica es que el país donde la persona entra tiene que registrarse y ahí tiene que ver todo el procedimiento y proceso de solicitar asilo, etcétera, etcétera. Entonces, Grecia, pues con tanta gente llegando, y además la crisis económica que está viviendo, entonces no puede hacer nada, y pues entonces a un momento dado dijo, una de las cosas que uno tiene que hacer como país receptor es tomar las huellas digitales. Ya no lo estaban haciendo para no quedar registrado como primer país de recepción. Entonces lo mandaron a Macedonia y etcétera, 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 ¿no? Así es, efectivamente. Grecia ha recibido por lo menos unos 150,000 migrantes y sabemos que es un estado, sí, de la Unión Europea, pero casi colapsado por su crisis económica y en ese sentido, pues es un problema adicional. El problema es que ciertamente los países de la Unión Europea están, digamos, enfrentando el problema de manera descoordinada. A diferencia de, por ejemplo, la política exterior común o la política comercial común, la Unión Europea carece de una política migratoria común. Es decir, no hay, digamos, obligaciones a nivel supranacional que obliguen a los Estados miembros a realizar determinadas acciones, funciones, en términos de enfrentar el tema migratorio. No hay una política migratoria común. ¿Eso qué significa? Que al fin y al cabo el asunto lo maneja, lo gestiona de forma soberana cada país miembro de la Unión. Por supuesto que la Comisión Europea intenta afrontar el problema y su papel es, Comisión y Consejo, establecer, digamos, acuerdos comunes para de manera colectiva resolver o enfrentar este fenómeno. Aspiración que no se ha conseguido, ¿no? Entonces es, digamos, un fracaso más de la Unión Europea desde esta perspectiva institucional, en términos de que a pesar de múltiples negociaciones que se hacen, básicamente a través del Consejo, es decir, con los altos dirigentes de la Unión Europea, no se establecen, digamos, ningún acuerdo vinculante por parte de los países miembros y por el contrario, cada país, insisto, de manera soberana está decidiendo de manera prácticamente unilateral, no muy coordinada que digamos, el número de personas que cada país en lo individual va a recibir. Qué bueno. Y hay desproporción de algunos países a otros. Bueno, y de hecho es quizás uno de los temas centrales, ¿no? Porque si bien costó trabajo el que se aceptara la migración de los propios europeos entre países, bueno, viniendo de fuera pues no está nada fácil. No está nada fácil. Bueno, de hecho, el primer ministro inglés, entiendo que, bueno, de Gran Bretaña más bien,
acaba de enviar hace poco tiempo una carta al presidente de la comisión, ¿no? Para decirle que va a haber este plebiscito en un año, un poco más, o sea, para ver si Gran Bretaña se queda o no en la Comunidad Europea. Comenzando por ahí. Y uno de los puntos es el de la migración, si no estoy mal, y del tránsito de personas y todo. Y eso es que Gran Bretaña ni es parte del acuerdo de Schengen, ¿no? Entonces, el acuerdo de Schengen básicamente regula la libre circulación, la movilidad, una vez que uno está dentro del área Schengen. Pero el área Schengen no es toda la Unión Europea. ¿Qué países lo conforman el área Schengen? Pues quien no lo conforman es más fácil de decir. Es, por ejemplo, Gran Bretaña, con Escocia, Irlanda, pero sí entran, por ejemplo, Suiza, Noruega y los otros países escandinavos. Entonces, lo que pasa es que sí hay una área Schengen, cuando una vez ya una entra, pues puede circular libremente. Eso es el problema con entre comillas, con los refugiados. Una vez dentro del área Schengen, también ellos principalmente podrían circular libremente. Lo que pasa, por eso está la otra convención o la regulación de Dublin que dice, al momento que entras en esa área que es Schengen o la Unión Europea, ahí sí Gran Bretaña está participando, entonces también hay como diferentes acuerdos que no coinciden completamente. Ahí sí es todo este proceso que uno tiene que tomar las huellas digitales. Hasta ahora ya muchos de los refugiados saben eso y no quieren dar sus huellas digitales y esperan hasta que llegan al país donde quieren quedarse. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas y ahorita están diciendo que esta regulación de Dublin ya no está funcionando. No está funcionando y pues porque si no, toda la gente tenía que quedarse en Italia, en Grecia, otros países del Balcanes, que son también, bueno, en el caso de Italia no tanto, pero en el caso de Grecia, los países del Balcanes, que tienen menos recursos económicos para atender a esa situación. Entonces, lo que pasa es que voluntariamente, entre comillas, unos países han dicho, bueno, ok, vamos a recibir tantos. Lo que quiso hacer la Comisión Europea con Juncker es, pues, entonces vamos a obligar a todos los países que reciben algo de los refugiados. Pero estaban hablando de entre 120 y 160 mil personas, de los 800 que están viniendo. Y hasta ahora han podido ubicar y relocalizar a 60 mil personas. Entonces, apenas están cumpliendo y la parte que le iban a sancionar a los países que no iban a colaborar no funcionó, no lo aceptaron los países. Entonces, sí, como dice Juan Pablo, es un problema muy, muy grave y no hay coordinación, aunque sí, unos sí quisieran, pero no hay. Así es. De hecho, los países Schengen o el Tratado Schengen está en vilo, es decir, no está en su mejor momento, por supuesto, debido a que hay ya controles en las fronteras entre los estados Schengen, en sentido contrario al espíritu de Schengen. Es decir, esta situación ya está trastocando legislación comunitaria o Schengen, que va más allá de la Unión Europea, y es el impacto que está generando. Aquí el problema, según varios analistas, es que Merkel se equivocó, porque cuando comenzó esta ola de refugiados hizo un señalamiento muy puntual. Dijo que Alemania estaba preparada para recibir a todos los refugiados que llegaran a territorio europeo. Y eso desorganizó a la Unión Europea, a su endeble organización, a la endeble organización comunitaria en términos de refugiados y de migrantes, trastocando el Tratado de Dublín, en el sentido de que, por ejemplo, Grecia dijo, bueno, pues no los voy a registrar porque ciertamente estos migrantes refugiados, no se quieren quedar en Grecia, por supuesto, ¿no? Sí. Se quieren trasladar a Alemania. Y entonces hay una desorganización interna por parte de la Unión Europea, pero
a la luz de ciertas voces, Alemania es corresponsable en ese sentido porque desorganizó, haciendo un llamado muy interesante, muy atractivo a los refugiados, pues por supuesto de que Alemania sí estaba preparada de recibirlos a todos, ¿no? Y vaya que hoy en día se prevé que para diciembre Alemania ya va a tener en su territorio a 800,000, entre 800,000 y 1,000,000 de personas. ¡Qué barbaridad! Con las consecuencias que eso conlleva incluso para Alemania. Sí, pues, por supuesto. Por supuesto. Entonces, bueno, vamos a tener que ir a un corte. Regresamos en un momento más. Estamos con ustedes en CI en Contexto. Volvemos.